lo que sí te puedes encontrar, y por ejemplo ves muy claro con el tema de los vaqueiros, cuando los niños estaban en edad de escolarizarse y bajaban a los centros, ellos venían expresándose pues como escuchaban en su entorno y en su casa. Y entonces sí que te podías encontrar, porque es que los propios manuales, los propios compañeros entendían que esa manera de expresarse no era la correcta y era en el castellano que todo el mundo teóricamente tenía que hablar. Entonces, no ye que haya una reticencia expresa a no hablar en castellano, y que no era la tu lengua en la que te expresabas, y sí que es verdad que había un choque. Eso detéctase sobre todo con los niños de familias vaqueires, pero puedes encontrártelo también cuando, por ejemplo, una niña venía del entorno rural y se encontraba estudiando en un entorno urbano como Oviedo, donde se entendía que esa manera de expresarse, la que habían oído en casa de toda la vida, no funcionaba o no era correcta. Y entonces esta idea de no tanto de lo analfabeto como de lo paleto, vinculando además lo rural con lo paleto, sí que se detecta en algunos testimonios. ¿Hay una reflexión hecha por parte de la gente que te lo cuenta? No, y una lectura que tú haces a raíz de que te vayan comentando cómo era pues la rutina, el día a día, el acceso, por ejemplo, a los libros de texto y demás.